Me perdí en mi caminata nocturna y algo me siguió a través del bosque. Me llamo Sam y tengo 33 años. Vivo solo en una pequeña ciudad del centro de Michigan con aproximadamente 800 habitantes. Alrededor de mi pueblo solo hay bosques. La ciudad más cercana está a 37 millas de distancia y tiene unos 3.000 habitantes, así que esta parte de Michigan es bastante remota. Vivo a unas 8 millas al norte de mi pequeño pueblo y mi propiedad colinda con unas 14.000 acres de tierras del estado. Normalmente, me encanta esto de mi terreno, pero después de anoche, estoy aterrorizado de los bosques detrás de mi casa. Un par de noches a la semana, me gusta dar un paseo por el bosque justo detrás de mi casa para relajarme y estar en paz con la naturaleza. Sé que caminar por el bosque de noche probablemente no es la mejor idea, pero siempre llevo mi pistola y una linterna para ver. Conozco estos bosques como la palma de mi mano, así que me siento bastante cómodo allí, de día y de noche. Sin embargo, anoche caminé más lejos de lo que suelo hacer y lo lamento profundamente. Alrededor de las 10 de la noche, me abrigué con mis overoles y botas, agarré mi linterna y mi arma y salí por la puerta trasera. Estaba a unos 18 grados Fahrenheit, así que no hacía tanto frío para esta época del año. Entré al inicio del bosque y respiré profundamente el aire fresco y nítido. Podía escuchar a los coyotes aullando a lo lejos y una ligera sonrisa se formó en mi rostro. Quizás esta noche pueda ver un par de coyotes, pensé emocionado. Los coyotes no son lo suficientemente grandes como para ser una amenaza real para los humanos adultos, así que no me importa mucho cuando están cerca. Además, tengo mi arma en caso de que se pongan agresivos, un disparo al aire los hará huir más profundo en el bosque. Caminé en silencio durante unos 10 minutos, escuchando el sonido de mis botas crujir en la nieve. Podía sentir que me acercaba a los coyotes porque su aullido se hacía cada vez más fuerte. Mientras me concentraba en cómo se comunicaban entre ellos, pensé que escuché una voz en medio de los ladridos y aullidos. Me detuve y escuché más de cerca. Después de unos segundos, lo volví a escuchar y esta vez pude distinguir un par de palabras. «Ayúdame, señor», gritó la voz. Me pareció un poco extraño que la voz no sonara angustiada, pero pensé que tal vez estaban en estado de shock o algo así. Empecé a correr hacia donde escuché la voz y corrí durante unos 5 minutos antes de detenerme. «¿Dónde estás?», grité en la noche. Escuché, pero no oí nada. Fue entonces cuando noté cuán silencioso se había vuelto el bosque. No había más coyotes aullando ni ningún otro sonido, solo un silencio mortal. Temía que el hombre estuviera herido y no pudiera hablar, así que empecé a caminar rápido hacia donde creía que había escuchado la voz. Caminé durante unos 15 minutos sólidos antes de necesitar detenerme a descansar. Estaba mucho más lejos de lo que normalmente voy en mis caminatas nocturnas, pero aún no me preocupaba. Podía seguir mis huellas de regreso a casa. Así que decidí gritar una vez más antes de regresar y llamar a las autoridades para informar sobre una persona que necesitaba ayuda. «Hola, ¿estás aquí?», mi voz resonó por el tranquilo bosque. Me esforcé por escuchar cualquier ruido que indicara dónde podría estar la persona, pero era un silencio mortal. «Voy a llamar para pedir ayuda», grité antes de darme la vuelta para irme. Tan pronto como me di la vuelta, me congelé. Tan pronto como me di la vuelta, me congelé, mi sangre se heló al instante en mis venas. Los pelos de mi cuello se erizaron y mi corazón comenzó a latir descontroladamente. Justo cuando me di la vuelta y apunté mi linterna de regreso al camino por el que había venido, vi la cabeza de un hombre asomarse rápidamente detrás de un árbol, solo que su cabeza estaba aproximadamente a 2.5 metros del suelo. Quienquiera que fuera, era extremadamente alto. «¿Quién está ahí?», grité, con miedo presente en mi voz. No hubo respuesta. Decidí intentar desviarme hacia la izquierda para evitar pasar junto al árbol donde lo había visto y tratar de rodear mis huellas para regresar a casa lo más rápido que pudiera. Mantuve mi linterna apuntada directamente al frente, con mi mano libre en mi arma, por si necesitaba defenderme. El nivel de miedo que estaba experimentando me hacía sentir que no era un hombre, sino algo que nunca debí ver. «Ayúdame, señor». La misma voz de antes provenía de aproximadamente 12 metros detrás de mí. Me di la vuelta y apunté mi linterna hacia donde escuché la voz y casi me hago del pantalón en ese momento. La cabeza estaba asomándose detrás de un árbol, a la misma altura que antes, solo que ahora estaba mucho más cerca. Tan cerca que pude ver que sonreía de oreja a oreja. Su rostro parecía increíblemente pálido y largo, inhumanamente largo.
Comencé a correr a toda velocidad en dirección a donde sabía que estaba mi casa. Detrás de mí se escuchaba una risa, junto con el ocasional «Ayúdame, señor». No me di la vuelta ni una sola vez, simplemente corrí más rápido que nunca en mi vida, y eventualmente la risa se desvaneció a medida que se alejaba. Una vez que llegué a mi sendero habitual, la voz del hombre alto se desvaneció por completo. Aún no me detuve, corrí a toda velocidad hasta que salí de la línea de árboles y prácticamente caí en mi patio trasero. No me detuve para recuperar el aliento hasta que estuve a salvo en mi casa, con las puertas y ventanas cerradas con llave. Me dejé caer en mi silla y respiré pesadamente mientras sostenía firmemente mi pistola. No dormí en absoluto la noche pasada y me quedé dormido alrededor de las 7 de esta mañana. Desperté hace unas horas y agradecí al cielo que tenía los siguientes días libres. No creo que pudiera haber ido a trabajar después de mi experiencia. Decidí comenzar a escribir esto porque hace unos 30 minutos empecé a escuchar una voz proveniente de los bosques detrás de mi casa. Ha estado diciendo, «Ayúdame, señor», cada pocos minutos, acercándose cada vez más. He cerrado toda mi casa y actualmente estoy sentado en mi cocina con mi pistola y mi rifle 30 a mi lado. No estoy seguro de qué más hacer, así que estoy publicando esto aquí para ver si alguien más ha experimentado algo así, y si es así, ¿puedo recibir algún consejo? Realmente no quiero ser asesinado por esta cosa. Parte 2. Sabes lo aterrador que fue mi caminata en solitario hace unos días. También sabrás que, a pesar de esa experiencia, estaba planeando hacer otra caminata en solitario el pasado viernes. Recibí muchos consejos, pero lo principal en lo que todos parecían coincidir era que debía tener cuidado y que, si el sendero estaba tan desierto como la última vez, no debería ir. Pensé que sería muy cuidadoso para escuchar cualquier corazonada que tuviera. Si algo me parecía incluso un poco raro, me iría de inmediato. Hice toda la preparación cuidadosa como la primera vez, y aún un poco más, empaqué comida y agua, le dije a varias personas dónde iba a caminar y me aseguré de tener una copia en papel y digital del mapa. También empaqué un cuchillo pequeño, una brújula, una linterna, un silbato de pánico y un cargador portátil para poder recargar mi teléfono si se apagaba de nuevo. Hice algunas investigaciones y me aseguré de que no hubiera depredadores peligrosos en la zona, e incluso hice una búsqueda breve para comprobar que no había informes importantes de críptidos o experiencias paranormales en el área. Me sentía listo para cualquier cosa y pensé que, incluso si tuviera una experiencia similar a la anterior, estaría preparado. Pero mi caminata de hace un par de días fue casi el polo opuesto de la primera. En lugar de un día gris y lluvioso, el clima era hermoso y soleado. Cuando llegué al Parque Estatal Stark Rock, en lugar de un bosque tranquilo y desierto, encontré un destino turístico concurrido y popular. El estacionamiento del centro de visitantes, que también era el inicio de mi sendero, estaba repleto de coches, y vi a más de una docena de personas comenzar o terminar sus caminatas justo en el tiempo que me tomó estacionar mi coche y reunir mis cosas. En lugar de estar cubiertos de vegetación densa, los senderos eran amplios y permitían visibilidad de cientos de pies en cualquier dirección. En lugar de un solitario circuito de 12 millas, solo iba a caminar 4.5 millas y nunca pasaba más de un par de minutos sin ver a alguien yendo en una dirección u otra. Todo parecía perfecto. No fue hasta que terminó la caminata que me di cuenta de cuán equivocado estaba. Dentro de los primeros 15 minutos, me había relajado casi por completo. Me sorprendí riendo casi a carcajadas al sentir el alivio de saber que esta caminata sería mejor. Los pájaros cantaban, los mosquitos zumbaban y las vistas eran fantásticas. La caminata que hice me llevó por varios cañones, lo cual es increíble para Illinois, y parecía que cada curva del sendero conducía a alguna oportunidad fotográfica impresionante. Fue en la primera de estas vistas increíbles que conocí a la mujer. Al doblar la esquina del sendero y encontrarme en la entrada del cañón francés, ella estaba allí, mirando fijamente hacia el lecho del arroyo seco, hacia la pared del cañón. En ese momento, no pensé mucho en ello. Era una vista bastante bonita y consideré detenerme para tomar una o dos fotos. Pero al comenzar a acercarme a ella, ella instantáneamente se volvió hacia mí y sonrió. «Oh, estoy en tu camino. Siéntete libre de pasar, yo me quedaré fuera de tu camino». Era una mujer mayor, supongo que tal vez en sus 60 años, aunque claramente estaba muy saludable y atlética. Llevaba una camiseta negra, jeans y botas de senderismo, y tenía el cabello largo y gris atado en una coleta.
No miré demasiado de cerca la camiseta, pero pensé que vi que era de algún evento en Chicago, lo cual tenía sentido. Su sonrisa era amistosa y su saludo se sentía como cualquiera de las breves interacciones que he tenido con otros senderistas en el pasado. «Oh, no te preocupes», respondí. Después de todo, el sendero era lo suficientemente amplio para que pudiera pasar sin problemas. Realmente es una gran vista. Tal vez me detenga y tome una foto también, reí, sacando mi teléfono. «Oh, realmente lo es», coincidió ella. «Has estado aquí antes, he estado aquí más veces de las que puedo contar. Deberías volver en invierno. Es tan hermoso entonces, muy tranquilo y pacífico. Hay demasiada gente aquí en esta época del año». Sonreí educadamente y le dije que no, que era mi primera vez. Le agradecí por el consejo y continué por el sendero hacia la entrada del cañón. Rápidamente llegué a un callejón sin salida y me di cuenta de que el sendero principal debía ir hacia arriba y alrededor del lado del cañón, pero no me importó el pequeño desvío. Tener las enormes paredes de roca elevándose sobre mí por todos lados creaba un lugar impresionante para detenerme a tomar un sorbo de agua. Me quedé allí, disfrutando del silencio por un momento antes de darme la vuelta para regresar y encontré a la misma mujer justo allí. «Es una pena que la cascada esté seca. Deberías asegurarte de ir al cañón La Salle. Esa cascada casi seguro que aún está fluyendo», dijo, aparentemente sin darse cuenta de que se había acercado sigilosamente por detrás de mí. Ya había planeado ir a La Salle. De hecho, era el destino principal de mi caminata y así se lo dije. Ella, en respuesta, sacó un mapa del parque que reconocí del centro de visitantes y comenzó a darme direcciones. En este punto, decidí que solo era una anciana simpática que realmente amaba la naturaleza y que tenía un poco de dificultad para captar las señales sociales de alguien que preferiría estar solo. Pero no quería ser grosero, así que la dejé guiarme a través de la caminata que ya había planeado hacer antes de agradecerle y darme la vuelta para irme. Cuando comencé a salir del cañón, ella me llamó. «Si tienes tiempo, realmente deberías ir también al cañón de San Luis, es fantástico». Sabía que no tenía tiempo, pero asentí y dije que vería si podía encajarlo. Después de dejar a la mujer en la parte inferior de la cascada seca, el siguiente tramo de aproximadamente 1 milla transcurrió sin incidentes. Tomé el camino más corto hacia el cañón La Salle y pasé por aproximadamente 9 miradores, 3 o 4 intersecciones de senderos y al menos 50 otros senderistas. Finalmente llegué a la última intersección de senderos antes del cañón La Salle y la misma mujer de antes estaba allí de pie nuevamente. Estaba más que un poco confundido. ¿Cómo me había pasado? Me estaba moviendo bastante rápido y sabía que había tomado el camino más corto desde el cañón francés hasta donde estaba ahora. Definitivamente no me había pasado en el camino tampoco. Finalmente decidí que debía haber tomado uno de los caminos más largos y logró apenas llegar al cruce antes que yo porque me había detenido a tomar fotos en algunos de los miradores. Me saludó calurosamente, como si fuera un viejo amigo. «Oh, eres tú». Solo estaba tratando de tomar una foto de esta libélula, pero voló lejos. No vi ninguna libélula ni cámara, pero asumí que simplemente había metido su teléfono en el bolsillo. ¿Listo para La Salle? Me decepcionó un poco darme cuenta de que ella tenía la intención de hacer la última parte del sendero conmigo. Sin duda parecía lo suficientemente agradable, y no es que estuviera preocupado de que me atacara ni nada. Solo era un poco más habladora de lo que hubiera preferido. Pero asentí y juntos cruzamos el puente de piedra que conducía al sendero del cañón. Al principio, traté de aumentar el ritmo lo suficiente como para dejarla atrás de manera natural, pero ella se mantuvo a la par sin problemas. Continuó con un flujo constante de conversación. ¿Eres de aquí? ¿De dónde eres? ¿A qué te dedicas? Así siguió con el tipo de preguntas superficiales que haces cuando estás conociendo a alguien por primera vez. Yo respondía las preguntas y, tratando de ser amable, ocasionalmente le preguntaba sobre ella misma. «Oh, vivo justo por aquí. De hecho, vine aquí por primera vez hace más de 60 años. Ups, mostrando un poco mi edad, rió ella. Mi trabajo me mantiene bastante activa, así que tengo la suerte de poder pasar tiempo en el bosque. Últimamente he estado probando otros bosques, sin embargo. Mientras escuchaba su voz detrás de mí, doblé una última esquina y me encontré mirando lo que habría sido la cascada en el cañón La Salle, pero, como las otras cascadas que habrían estado en el parque, esta también estaba seca.
El sendero terminaba aquí, y caminé justo hasta donde caían unas pocas gotas de agua de donde solía estar la cascada. Me di cuenta de que la mujer seguía hablando detrás de mí. ¿Alguna vez has estado en el sendero Red Cedar? Me quedé congelado. Tenía que ser una coincidencia, ¿verdad? Quiero decir, Internet decía que era un sendero popular, aunque mi visita no parecía respaldar esa teoría. Aún así, seguramente ella no podría haber sabido que yo acababa de caminar por el sendero Red Cedar hace unos días, y desde luego no podría haber sabido lo mala que fue mi experiencia. Desarrollé todas estas explicaciones en menos de un segundo, pero mi sentido de peligro había pasado de 0 a 100 en un abrir y cerrar de ojos. Lentamente me di la vuelta para ver a la anciana sonriéndome, y por primera vez, su sonrisa no parecía cálida y amistosa. Parecía cruel. Nos miramos fijamente durante lo que parecieron minutos, pero solo debieron ser unos pocos segundos, antes de que escuchara el crujir de una rama de vuelta por donde habíamos venido. La cabeza de la mujer se volvió rápidamente y ambos vimos a un grupo de 3 hombres de mediana edad entrar, charlando sobre algún juego deportivo. Tal vez lo imaginé, pero juro que la anciana gruñó antes de sonreír y decir, me moveré para no estorbarte en caso de que quieras tomar fotos. Realmente es un fastidio cuando hay demasiada gente en este cañón. Y se alejó. Me quedé allí un rato, esperando calmarme. Cuando el trío de senderistas terminó de tomar sus fotos y se dieron la vuelta para irse, me aseguré de seguirlos muy de cerca. Permanecí cerca de su grupo durante todo el camino de regreso al estacionamiento, lo suficientemente cerca como para que definitivamente me oyeran si gritaba. El recorrido de 2 millas me dio tiempo suficiente para reflexionar sobre lo que realmente había sucedido en la última hora más o menos, y me di cuenta de algunas cosas que me preocuparon. Primero, a excepción del momento en que los 3 hombres entraron al cañón, cada momento que pasé con la mujer habíamos estado completamente solos. Con la gran cantidad de personas que había visto en el sendero, sentía que no había forma de que eso hubiera sido una coincidencia. En segundo lugar, me di cuenta de cuánto parecía querer esta mujer que yo fuera al punto más remoto de este conjunto de senderos. Me lo había recomendado repetidamente, me había dado direcciones y hasta caminó la última parte conmigo, y finalmente, me di cuenta de cuánto le había contado a esta extraña mujer sobre mí. Le dije mi nombre y cuántos años tenía. Le conté de qué estado e incluso de qué ciudad era. Le dije a qué me dedicaba. Y, mientras tanto, ni siquiera le había preguntado su nombre, y mucho menos detalles concretos sobre quién era. Todo lo que había dicho sobre sí misma era, en el mejor de los casos, vago. Lo único que sabía con certeza era que le gustaba estar en el bosque. Afortunadamente, el viaje de regreso fue bastante tranquilo. Mientras caminaba por el estacionamiento hacia mi coche, traté de sacudirme las malas sensaciones y me dije que debía enfocarme en la primera parte de la caminata. Me había divertido y había tomado muchas fotos geniales para compartir con mi familia y amigos cuando llegara a casa. Entonces vi la hoja de papel doblada y metida debajo de uno de los limpiaparabrisas. La saqué con la esperanza de que no fuera algún tipo de multa de estacionamiento, pero era un mapa del centro de visitantes. Alguien había marcado el cañón La Salle y dibujado un par de flechas con lo que parecía un marcador negro. Y en el reverso había una nota corta. Decía: gracias por la diversión. Hasta pronto. He estado en casa durante aproximadamente un día ahora y estoy tratando de no preocuparme demasiado. Quiero decir, vivo en una ciudad bastante grande y no es como si le hubiera dado a esa mujer mi dirección ni nada por el estilo. Espero que todo esto no signifique nada. Tal vez esta señora realmente era solo una amable anciana tratando de hacer una amiga, y yo estaba sobrereaccionando. Quizás la nota en mi coche estaba destinada a otra persona. No es como si hubiera voces infantiles sin cuerpo o pasos fantasmales como en mi última caminata. Todo podría tener una explicación razonable. Aunque definitivamente seguiré revisando 3 veces las cerraduras de mis puertas y ventanas. Pero siguiendo un presentimiento hice una investigación sobre el cañón de San Luis que la anciana recomendó. Resulta que en 1960, 3 mujeres fueron encontradas muertas en el cañón. Un tipo fue arrestado y declarado culpable, pero ha pasado toda su vida afirmando que fue incriminado y que es inocente. No quiero hacer chistes sobre estas muertes ni nada por el estilo, pero con todo lo que me ha estado sucediendo, realmente no me gusta el hecho de que esta anciana espeluznante intentó enviarme a la ubicación de un infame triple homicidio. No debería haber ido de excursión solo.
Hola. Esto ocurrió hace un par de días y todavía lo estoy procesando. En el momento, estaba completamente seguro de que estaba en un peligro increíble, pero apenas han pasado 48 horas y ya me estoy cuestionando a mí mismo. Pero, o algo muy malo sucedió en esa caminata, o me estoy volviendo loco, así que compartiré mi historia y tú decidirás. Supongo que debería empezar con un poco de contexto. Yo, 24 años, estoy actualmente en un viaje entera solo por el Medio Oeste. Sé que ver los paisajes en lugares como Illinois, Indiana y Ohio probablemente no suena como las vacaciones más emocionantes, pero para mí es un gran acontecimiento. Es la primera vez que viajo más de 1 o 2 días lejos de casa, verdaderamente solo. Al principio quería hacer algo grande y emocionante, como pasar una semana en Islandia o unirme a un tour a Alaska. Pero todo eso era abrumador, así que opté por unas vacaciones mucho más tranquilas. Pensé que sería un buen primer paso, y si todo salía bien, tendría la confianza para un viaje más grande el próximo año. ¿Y qué podría salir mal en el Medio Oeste? Bueno, tenía, o al menos tenía, 3 caminatas planeadas para mi viaje, y la primera fue hace un par de días. También resultó ser la más larga y remota de las 3. Para quienes estén interesados, decidí hacer el Red Cedar Trail en el Parque Estatal Giant City. Es un recorrido de 12 millas que cubre prácticamente todo el parque. Según el internet, es uno de los mejores senderos para caminatas en Illinois y parecía un buen equilibrio para mí entre desafiante pero manejable. Ahora, he realizado caminatas más largas y peligrosas antes de esta. Admito que esas fueron con otros excursionistas mucho más experimentados liderando el camino, pero aún sabía cómo prepararme adecuadamente. Me aseguré de llevar suficientes líquidos, agua y Powerade, algo de mezcla de frutos secos, vendajes, protector solar, etc. Tenía un mapa en papel, así como una copia digital en mi teléfono. Informé a varias personas en casa sobre qué sendero iba a recorrer y que esperaba caminar aproximadamente de 8 de la mañana a 3 de la tarde. También hice que mis padres supieran que, si no tenían noticias de mí para las 7 de la tarde, deberían contactar al parque para avisar que podría estar perdido o herido. Hice todo bien, pero ninguna cantidad de preparación habría ayudado con esto. Lo primero que salió mal fue el clima. Me desperté alrededor de las 7 de la mañana con cielos grises y el sonido de una lluvia constante. No era una tormenta, pero ciertamente era más que una llovizna. Intenté no perder la esperanza y revisé el pronóstico, pero vi que la lluvia no pararía hasta la tarde, como muy pronto. No me molesta demasiado estar afuera bajo la lluvia, siempre y cuando esté preparado para ello, pero sabía que haría que los senderos estuvieran embarrados y las rocas resbaladizas. Aún así, decidí que había llegado hasta allí por esta caminata y al menos intentaría hacerla. Pensé que si realmente era terrible, siempre podría darme la vuelta temprano. Así que me puse mi chaqueta de lluvia y conduje hasta el inicio del sendero. Para llegar al sendero, pasé por varios sitios de camping individuales que la gente puede usar. En cada otra ocasión que había ido a un parque estatal, siempre estaba lleno de vida. Niños corriendo y gritando sobre las reglas de algún juego que acababan de inventar, familias discutiendo sobre quién se olvidó de empacar los malvaviscos. Pero en ese martes lluvioso al final del verano, el parque parecía prácticamente desierto. De los muchos sitios que pasé, vi un total de 2 casas rodantes y una tienda de campaña, y ninguno de ellos tenía gente afuera. Cuando llegué al pequeño estacionamiento junto al inicio del sendero, era el único coche allí. Quizás la falta de gente debería haberme puesto nervioso, pero honestamente estaba emocionado de tener toda esa naturaleza para mí solo. Para aquellos que se interesan, se puede encontrar un mapa del Red Cedar Trail en línea, pero básicamente el sendero es prácticamente un gran círculo muy irregular. El inicio del sendero está en el punto más oriental y hay un camping básico en el punto medio, en el borde más occidental, con algunos fogones, mesas de picnic y letrinas. Sin pensarlo demasiado, decidí ir primero hacia el sur, avanzando en sentido contrario a las agujas del reloj por el sendero. Al comenzar a caminar entre los árboles, me di cuenta de varias cosas de inmediato. Primero, definitivamente fui el primero en recorrer el sendero ese día, y tal vez el primero en mucho tiempo. Limpié alrededor de una docena de telarañas con mi cara en los primeros 10 segundos, y no se redujeron después de eso. Segundo, el sendero estaba definitivamente empapado, pero aún lo suficientemente firme como para caminar.
Tercero, el denso follaje sobre mi cabeza hacía que el sonido de la lluvia al caer fuera muy fuerte mientras caía sobre las hojas, pero también reducía la cortina constante de agua a gotas gruesas ocasionales que normalmente me esquivaban por completo. Y así caminé. El sendero era, en general, bastante obvio. Es difícil perderse una línea de tierra desnuda en medio de una vegetación densa. Sin embargo, había partes en las que el sendero estaba tan cubierto que comencé a dudar si realmente era un sendero, y otras en las que varios caminos se cruzaban y no estaba seguro de cuál era el correcto. Afortunadamente, el camino estaba marcado con diamantes blancos con círculos rojos, generalmente clavos en los árboles. Mientras viera un diamante blanco, sabía que iba en la dirección correcta. A pesar de gastar mucha energía mental entre mirar dónde ponía los pies, buscar los diamantes y esquivar las telarañas, realmente disfruté la primera mitad del recorrido. Las gruesas ramas sobre mí aseguraban que la lluvia fuera reconfortante y pacífica en lugar de irritante e incómoda. Mientras tanto, la continua falta de cualquier otra persona permitía una contemplación tranquila como no la había tenido en meses. Así que, después de 3 horas, llegué al punto medio un poco cansado y muy mojado, pero extremadamente contento de haber decidido seguir con la caminata a pesar de la lluvia. Entonces, las cosas comenzaron a cambiar. El camping en el punto medio estaba vacío, lo cual esperaba. Dudaba que alguien hubiera acampado allí la noche anterior, considerando cuántas pocas personas había en la parte principal del parque. Y, incluso si lo hubieran hecho, había una buena posibilidad de que ya se hubieran ido. Pero, de alguna manera, la vacuidad del lugar se sentía mal. Realmente no sé cómo describirlo, más allá de que estaba silencioso. No solo quiero decir que no podía escuchar coches o personas, o incluso que había menos ruidos de animales, aunque todo eso era cierto. Quiero decir que todo parecía ensordecido. La lluvia en los árboles circundantes no parecía caer con la misma intensidad. El viento, que había estado subiendo y bajando durante horas, de repente parecía morir por completo. Incluso el chirrido de la puerta de la letrina sonaba más bajo de lo que debería. En ese momento, simplemente lo ignoré. La lluvia estaba disminuyendo y las bisagras debían haber sido engrasadas recientemente por un guardabosques. No era gran cosa, me dije mientras dejaba la claridad para enfrentar la mitad norte del sendero. A diferencia de la mitad sur, que regularmente se abre en secciones amplias y planas y pequeños claros, la mitad norte del sendero Red Cedar transcurre casi completamente a través de un denso follaje. Y cuando digo denso, quiero decir que frecuentemente tenía que agacharme o girar de lado para asegurarme de que las ramas que se extendían no se enganchaban en mi chaqueta. El sendero en sí estaba casi completamente cubierto por la vegetación en algunos puntos, y más de una vez accidentalmente me desvié del sendero en lo que parecía el camino de menor resistencia antes de darme cuenta de que no veía ningún diamante blanco delante de mí. A unos 400 metros en esta parte más densa y oscura del bosque, escuché un repentino susurro tal vez a una docena de pies detrás de mí. Ahora, no soy un extraño en caminar por el bosque. Supuse que era un pequeño animal inofensivo, y cuando miré hacia atrás y no vi nada, asumí que estaba en lo correcto. Honestamente, incluso ahora sigo pensando que ese susurro en particular probablemente era una ardilla. Pero el sonido repentino me hizo darme cuenta de que estar solo en el bosque, a millas de cualquier otro ser humano, puede ser genial para la contemplación tranquila, pero también puede hacerte muy vulnerable. En este punto, sin embargo, todo lo que podía hacer era seguir adelante. Ya había pasado el punto medio. La única salida que tenía sentido era avanzar. A medida que continuaba, seguía escuchando sonidos que me ponían cada vez más nervioso. Mientras la lluvia continuaba golpeando las hojas sobre mi cabeza, había más susurros en los arbustos y árboles cercanos. Era fácil ignorarlos, pero aún así eran suficientes para hacerte saltar. Suficientes para hacerte imaginar patrones. Más de una vez, alguna combinación de agua que caía o movimiento animal detrás de mí fue suficiente para convencerme de que escuché los pasos de algo moviéndose rápidamente tras de mí. Por supuesto, nunca había nada allí, pero comencé a ponerme un poco paranoico. No creía que hubiera animales peligrosos en el parque, pero quizás estaba equivocado. Intenté no pensar en si sería peor tener un oso o una persona acercándose por detrás. Pero peor que el susurro de las hojas o el agua que caía fue un sonido que comencé a escuchar tal vez a una milla del punto medio. Solo puedo describirlo como una especie de tos húmeda. Cada vez, escuchaba un único sonido percutivo a un lado del sendero, simultáneamente con un aliento húmedo.
Tal vez un ciervo podría hacer ese ruido, pensé para mí mismo, o espera, no hay gente que case aquí. Oh, Dios, ¿y si hay un tipo allá afuera con un arma? De repente, estaba aterrorizado de que algún cazador pudiera confundirme con un animal en la tenue luz y las gruesas hojas, así que grité para asegurarme de que no habría accidentes. Hey, soy humano. Déjame en paz, por favor. Me sentí avergonzado casi tan pronto como lo dije, pero aún así parecía una buena idea. Ya fuera animales o humanos los que hacían los ruidos a mi alrededor, probablemente sabían que estaba allí. No había sido precisamente silencioso mientras caminaba por la maleza. Anunciar me alentaría a los animales a darme más espacio y se aseguraría de que los humanos no me dispararan accidentalmente. Después de mi pequeño anuncio al bosque, las tos húmedas se detuvieron y comencé a relajarme. Pero luego comenzó un sonido mucho más perturbador. Cada 5 minutos más o menos, escuchaba lo que sonaba como la voz de una niña pequeña, de tal vez 10 años. Sonaba increíblemente humana, muy parecida a mi hermana menor, pero nunca la escuché lo suficiente o con claridad para entender las palabras. Escuchaba tal vez un sonido de vocal y el indicio de una consonante, y luego se desvanecía. Siempre venía de detrás de mí, sonando como si estuviera sobre la colina o a un par de giros en el sendero. Más de una vez volví a llamar, como lo hice antes. Hey, ¿hay alguien ahí? Soy una persona, por favor no jueguen conmigo. Pero nunca obtuve respuesta. Comencé a preocuparme de verdad, pero seguí buscando maneras de racionalizarlo. He escuchado que las personas pueden experimentar alucinaciones auditivas cuando están aisladas del mundo durante periodos prolongados. No pensaba que 4 horas en el bosque contaran como prolongadas, pero era mejor que imaginar a un niño fantasma siguiéndome. De cualquier manera, seguir adelante aún parecía ser la mejor y única opción. Eso me alejaría de los sonidos inquietantes y me llevaría de regreso a mi coche para poder conducir lejos y dejar de asustarme. Honestamente, en este punto, una parte de mí se reía de mí mismo. Sabía que todo esto era solo yo pensando en exceso y asustándome, y que simplemente estaba imaginando cosas. Intenté mantener la calma pensando en otras cosas. Pensé en lo que cenaría una vez que terminara. Pensé en la campaña de D&D que se supone que debo dirigir este fin de semana. Pensé en cuánto estaban empezando a dolerme los pies. Cualquier cosa menos en cómo me sentía asustado. Y, sinceramente, funcionó. Al menos por un rato. Durante aproximadamente 1 milla, logré perderme en mis pensamientos y simplemente caminar sin notar o preocuparme demasiado por lo que sucedía o no a mi alrededor, hasta que, de repente, un fuerte y resonante golpe me obligó a centrar mi atención en la situación actual. Parecía provenir de justo al otro lado de la colina junto a la cual estaba caminando y sucedió exactamente una vez antes de que el bosque quedara en silencio de nuevo, excepto por la lluvia que caía sobre mí. Mi mente corría tratando de averiguar qué podría haber sido. No era un disparo, estoy seguro de eso. Era mucho más pesado y apagado, si es que eso tiene sentido. Casi sonaba como el maletero de un coche cerrándose de golpe, pero mucho más fuerte y pesado que cualquier maletero que haya escuchado. ¿Quizás un árbol cayendo? Honestamente, todavía no sé qué fue ese sonido, pero no importa. Lo que importa es que, cuando ese golpe interrumpió mi tren de pensamientos, finalmente me di cuenta de que no había visto un rombo blanco en al menos media hora. Intenté no entrar en pánico. He estado siguiendo este sendero todo el tiempo. No hay forma de que esté perdido. Pero, ¿realmente es el sendero o es solo un sendero? ¿Es un sendero en absoluto? ¿He estado siguiendo un arroyo durante toda 1 milla? Ha estado extra barroso últimamente. Me quedé allí pensando durante mucho tiempo sobre qué hacer y finalmente decidí que tenía que seguir este sendero que había estado siguiendo hacia atrás hasta que encontrara un rombo blanco de nuevo. De lo contrario, ¿quién sabía cuánto tiempo podría estar vagando en estos bosques? Pero, al darme la vuelta para regresar, resbalé en una roca mojada que sobresalía del suelo y caí hacia adelante. Logré sostenerme lo suficientemente bien como para no sufrir lesiones graves, pero esa no es la razón por la cual esta caída fue un gran problema. No pude haber estado en el suelo más de 1 o 2 segundos, pero antes de poder levantarme, escuché esa misma maldita tos húmeda. Pero esta vez, estaba a solo un par de pulgadas sobre mi cabeza. No me avergüenza admitir que grité lo más fuerte que pude, pateando y revolviéndome, intentando golpear a lo que había tosido en mi oído, pero solo logré golpear un árbol cercano y lastimarme la mano.
Estuve de pie no más de 3 segundos después de la tos, girando locamente en círculos, buscando en todas direcciones aquello que había hecho ese ruido. Pero no había nada. Solo yo, el bosque y la lluvia. A medida que mi corazón comenzaba a ralentizarse, me di cuenta de algo que hizo que mi corazón se hundiera mucho más que todos los sonidos que había estado escuchando. Seguía en el sendero que había estado siguiendo, si es que realmente era un sendero, pero entre mi caída y mis giros salvajes para captar alguna señal de lo que pudiera estar atormentándome, había perdido por completo la noción de qué dirección había tomado. No tenía una brújula conmigo, y entre las gruesas nubes sobre mi cabeza y el hecho de que estaba cerca del mediodía, no tenía forma de distinguir el oeste del este, y mucho menos el norte del sur. Saqué mi teléfono para intentar pedir ayuda. Incluso si no había nada aquí conmigo, estaba perdido en el bosque, y eso es razón suficiente para llamar al 911. Pero estaba muerto. No tenía sentido. Estaba al 78% cuando lo saqué para ver la hora en el punto medio, pero ahora no encendía. Consideré quedarme donde estaba y esperar a que alguien me encontrara. Seguramente no estaba tan alejado de los senderos principales. Pero esperar significaba quedarme aquí, en el bosque, solo durante horas, si no más. Horas pasadas frío, mojado, asustado y solo. O, incluso peor, quizás no solo. Al final, sabía que no podía quedarme aquí, así que elegí una dirección y comencé a caminar por lo que esperaba que fuera el sendero. Quería correr, pero no lo hice. Sabía que intentar correr por el barro y las rocas mojadas solo me haría caer, y tal vez esta vez me rompería algo. Así que mantuve un paso lento y constante. Quería gritar, pero no lo hice. Ya había llamado a cualquier persona que pudiera oírme más de una vez y no obtuve respuesta. Hacerlo de nuevo sería un desperdicio de aliento y en el peor de los casos, podría enfurecer a quien o lo que estuviera aquí conmigo. Así que permanecí en silencio. Quería mirar detrás de mí, pero no lo hice. No cuando escuché pasos que crujían. No cuando escuché toses húmedas. No cuando escuché fragmentos de la voz de una niña pequeña que provenía de un poco más atrás. Sabía que no vería nada o que no me gustaría lo que vería. Así que no me di la vuelta. Durante más de una hora, caminé sin ninguna señal de que esto pudiera terminar. Cada giro del sendero que seguía conducía a más y más espesura. Cada paso se sentía más difícil que el anterior. Cada sonido detrás de mí sonaba más cerca que el anterior. Cada minuto que pasaba me hacía más y más seguro de que no podría salir de estos bosques. Y de repente, estaba viendo un rombo blanco con un círculo rojo a solo unos pies frente a mí y había otro más adelante. La lluvia había disminuido casi a un completo alto. Las toses húmedas que habían estado ocurriendo cada pocos segundos, casi justo detrás de mi cabeza, cesaron. Lentamente, giré mi cabeza para mirar detrás de mí y no vi más que un sendero vacío. No esperé a que las cosas volvieran a salir mal. Aumenté mi paso tanto como pude de manera segura y me aseguré de seguir los rombos con cuidado. No caminaba más de 5 pasos en ninguna dirección a menos que pudiera ver un marcador adelante. Gradualmente, los árboles se iban separando más y más, y la vegetación que me rodeaba se iba aclarando, hasta que de repente volví al punto de inicio del sendero. Nunca había estado tan feliz de ver un estacionamiento vacío. Sentí una ola de alivio invadirme y reí en voz alta mientras comenzaba a dirigirme hacia el coche, cuando escuché el último y peor sonido de toda la caminata provenir de detrás de mí. Soy un humano. Era mi voz. Era mi maldita voz, y provenía de los bosques detrás de mí. O realmente estaba volviéndome loco, o alguien o algo en esos bosques estaba tratando de asustarme. Jugando conmigo. Así que corrí. Olvidé que mis piernas estaban en llamas. Olvidé que mis pies se sentían como si acabara de terminar un turno de 30 horas de pie detrás de una caja registradora. No me preocupé por el barro o el desorden que llevaba conmigo. Corrí hacia mi coche, me lancé dentro y salí lo más rápido que pude. En el espejo retrovisor, vi una figura emerger del inicio del sendero. No la vi el tiempo suficiente para distinguir ningún detalle, pero sé una cosa con certeza, era demasiado alta para ser una niña de 10 años. Realmente no sé qué pensar. No creo en monstruos ni fantasmas, pero no sé cómo explicar lo que experimenté. Quizás algún imbécil que es realmente bueno imitando voces pasó horas tratando de jugarme una broma. Es difícil de creer, pero honestamente, probablemente es la explicación más probable. Al menos,
quiero que lo sea. Me salté la caminata que se suponía debía hacer ayer por razones obvias, pero se supone que haré otra mañana. Está en un parque diferente, a cientos de millas del sendero Rat Cedar, y nada extraño ha sucedido desde que me alejé de esa figura hace 2 días. Así que estoy pensando en hacerlo. No quiero renunciar a hacer senderismo y acampar durante toda mi vida por lo que pudo o no pudo haberme sucedido. Y este sendero es más corto y más popular. Casi definitivamente habrá más gente esta vez. Estará bien. Espero.